Pasamos a la tercera y última de las comparecencias previstas para el día de hoy, referida a la situación de deterioro, vulnerabilidad y destrucción de los yacimientos y zonas arqueológicas protegidas en Andalucía, con el fin de que la consejera pueda informar sobre este asunto que solicite el Grupo de Podemos Andalucía. Tiene de nuevo la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señoría, sin acritud, pero tengo que decirle una vez más que da como un hecho consumado una visión que no responde a la realidad cuando habla en el enunciado de su comparecencia de la situación de los yacimientos arqueológicos. Pueden existir casos concretos y puntuales, yo no se lo voy a negar, pero en ningún momento se puede afirmar que es una situación generalizada de todos los yacimientos, de todas las zonas arqueológicas, como si hubiéramos tenido un terremoto en cada lugar y en cada sitio y todo estuviera destrozado. En Andalucía existe una política cultural y definida en materia de patrimonio histórico y, por tanto, de patrimonio arqueológico, que consiste en proteger, conservar, restaurar, investigar, educar y difundir el conjunto de bienes muebles e inmuebles que lo conforman. Una política global, es decir, que recoge todos los aspectos relacionados con el patrimonio y que la Consejería de Cultura lleva a cabo aplicando la principal herramienta jurídica que tenemos en Andalucía, nuestra Ley de Patrimonio Histórico vigente. Y lo hace a través de sus servicios centrales, de las delegaciones territoriales e instituciones del patrimonio que gestionamos. Museos, conjuntos arqueológicos, archivos, bibliotecas, las comisiones provinciales de patrimonio y en colaboración con el resto de administraciones públicas. Para contribuir al desarrollo de esta política patrimonial, la Consejería cuenta con un instrumento de excepcional valor como es el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Como bien saben, y se ha puesto de manifiesto en distintas ocasiones en esta comisión, el IAPH es un servicio altamente cualificado y especializado en la investigación, la innovación, la formación y la divulgación científica que genera e incorpora los últimos avances científicos e intervención en el patrimonio, avances que la Consejería traslada a sus políticas y a la planificación de sus actuaciones. Es, por tanto, generador de conocimiento e investigación aplicada. Es por ello que, en el ámbito de nuestras competencias, aplicamos la ley, primero, fundamentalmente, para evitar que se produzca daño en el patrimonio, mediante protección, investigación, difusión y conservación, y también para intervenir cuando se detecta un daño producido. Una herramienta capital, y bien lo sabe su señoría, para la preservación es el Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía, que reconoce los bienes cuyos valores exigen un mayor cuidado y protección y faculta a la Consejería a supervisar a través de cualquier actuación que pueda afectarle. Los expedientes del catálogo pueden incluir un número muy variado de bienes. Actualmente, le tengo que decir que en cuanto a bienes arqueológicos, el catálogo, subrayo, tiene reconocido 173 expedientes como BIC, uno subacuático y con categoría de zona arqueológica, y a 6 expedientes como BIC con categoría de zona patrimonial y sitio histórico, más 13 expedientes como catalogación general, que es un nivel, como también bien sabe su señoría, de protección inferior al BIC. Podemos comentar que uno solo de estos expedientes BIC, lo que es la zona arqueológica, comprende a 56 yacimientos arqueológicos subacuáticos, de cuya protección se encarga el Centro de Arqueología Subacuática del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico y que son objeto de inspección y actuación de forma habitual. De estos 192 expedientes, 48, es decir, el 25%, son de titularidad de la Junta de Andalucía.
El resto son de otras administraciones y de particulares. Sobre los bienes de titularidad de la Junta de Andalucía, la Consejería actúa mediante acciones de investigación, difusión, educación, conservación e intervención. Y en los bienes de otros titulares ejercemos nuestra labor de tutela aplicando la Ley de Patrimonio, recordando y requiriendo a sus propietarios el deber de conservación, mantenimiento y custodia que tienen sobre sus bienes, pues es a sus propietarios a quienes le corresponde, tal y como establece el artículo 14 de la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía. A esto que le acabo de referir se suman los informes y las autorizaciones preceptivas de obras, de planeamientos urbanísticos territoriales y de control ambiental y, cuando corresponda, el desarrollo del régimen sancionador que prevé la ley. En relación a la investigación, el primer paso para preservar y proteger es conocer. Y por eso la investigación es una tarea permanente en la Consejería de Cultura y constituye una de las fuentes de información del patrimonio más importante con la que contamos. Nuestras instituciones investigan, generan conocimiento y desarrollan programas de I+D+I en un ámbito como el patrimonio, en el que contamos, como ya me he referido con anterioridad, con el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Además, hemos mantenido constantes vínculos permanentes con las universidades a través de los proyectos generales de investigación que se desarrollan en yacimientos, por ejemplo, como Orce o Baelo Claudia, entre otros. Una relación que, además, reforzamos con la alianza estratégica que establecimos con las universidades públicas andaluzas a través del protocolo que ya firmamos en su día y que acoge distintos proyectos de los que hemos hablado en esta comisión en algunas ocasiones. Actuaciones conjuntas que nos permiten también avanzar en la investigación del patrimonio y las nuevas tecnologías para aplicarlas en su conservación, su conocimiento y su preservación. Para proteger el patrimonio es igualmente importante darlo a conocer, facilitar su acceso a la ciudadanía y su difusión. En este sentido, contamos con la Guía Digital del Patrimonio Cultural de Andalucía, publicada en la web, que recoge todas las investigaciones realizadas por el Instituto en distintas materias, entre ellas la Carta de Arqueología Subacuática de Andalucía. Y, por supuesto, toda la labor realizada por nuestros museos, conjuntos y enclaves arqueológicos, que en los 2 años de legislatura han recibido 13.800.000 visitantes, muchos de los cuales han disfrutado de nuestros amplios programas educativos, pensados para niñas y niños, jóvenes, familias y público en general. Y, por supuesto, llevamos a cabo tareas de intervención en los yacimientos arqueológicos para su conservación y restauración. Trabajos habituales, como los que realizaremos este año 2017 en la recuperación del sector noroeste del anfiteatro de Itálica, la restauración y puesta en valor de la villa romana de Bruñel. Ambos, en Jaén, han iniciado ya la fase de licitación, y el Teatro Romano de Cádiz, en el marco de la ITI, entre otros. En conservación de nuestros bienes protegidos, en los últimos 10 años, de años difíciles en este país nuestro y en esta nuestra comunidad, la Consejería ha invertido 18.671.670 euros. Por tanto, señorías, de los 48 BIC, zonas arqueológicas y yacimientos arqueológicos de catalogación general, titularidad de la Consejería de Cultura, hay un grupo que están a pleno rendimiento, entre los que están 6 conjuntos arqueológicos y 16 enclaves de la Reca, que fueron visitados en 2016 por 1.283.102 personas. Otro grupo compuesto por 24 zonas y yacimientos arqueológicos que están en buen estado, que se investigaron y en un momento se optó por parte de los técnicos por cubrirlos total o parcialmente como mejor medida para su preservación. Muchos de ellos con medidas de protección, como el vallado perimetral, y que tienen garantizada plenamente su conservación. Y le adelanto que vamos a proceder a realizar tareas de DEPROCE en 2 zonas, en 2 lugares considerados como zonas arqueológicas. Y además le digo que son de Almería. La zona arqueológica, la de la Junta de Andalucía, de Villarico, y la del Barranquete en Níjar.
Como avanzaba anteriormente, sobre los bienes de propiedad de otras administraciones y particulares, la Consejería lo que ejerce es la tutela, que es lo que le otorga la Ley de Patrimonio, la posibilidad de tutela. Y en esa tutela efectiva que hacemos, en 2016 hemos llevado a cabo 30 requerimientos a propietarios de yacimientos y zonas arqueológicas protegidas para que ejerzan su obligación de conservación. En ese mismo periodo, sobre yacimientos y zonas arqueológicas protegidas, las comisiones provinciales de patrimonio han emitido 236 informes y nuestros técnicos han realizado 456 informes a obras y 554 informes de planeamiento urbanístico y territoriales, y a los procedimientos de prevención y control ambiental, que también son preceptivos. Y cuando detectamos que se ha producido un daño, ponemos, lógicamente, en marcha la vía administrativa, abriendo diligencias previas de investigación. Estas diligencias se pueden materializar en requerimientos, órdenes de ejecución, multas, decomisos, paralizaciones de obras, entre otros. Y también se pueden iniciar acciones recogidas en el régimen sancionador de la ley. En este sentido, hemos abierto en 2016 18 expedientes sancionadores por infracciones contra el patrimonio y 205 por uso de detectores de metales, y hemos impuesto 163 multas por infracción en materia de protección del patrimonio. Finalmente, en el transcurso de la vía administrativa, puede ocurrir alguna circunstancia excepcional que nos lleve o bien a acudir para pedir su actuación a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que nos lleve a acudir a la Fiscalía o que termine el procedimiento en la vía judicial. Por tanto, señorías, la Consejería de Cultura tiene una política de patrimonio que actúa en todo su ámbito, en una comunidad con una riqueza extraordinaria desde el punto de vista patrimonial, cualitativa y cuantitativamente, que hay que subrayarlo también. En los yacimientos y zonas arqueológicas de nuestra propiedad ejercemos nuestro deber como titulares y en los bienes de otras titularidades ejercemos nuestro deber de tutela en la aplicación de la Ley de Patrimonio. Y vamos a continuar haciéndolo. Todo, fíjense lo que les digo, todo es mejorable, pero no se puede negar lo que se hace. ¿Hay muchas cosas que hacer? Yo ya le digo de antemano, sí. ¿Estamos dispuestos a hacerlas? Sin ninguna duda. Por eso tenemos actuaciones permanentemente programadas y preparadas. Y las realizamos. Pero creo que debemos ser justos con nuestro patrimonio, con nuestra comunidad, y ser, en este sentido, objetivos a la hora de evaluar. Y aquello que está bien, en óptimas condiciones, está así, y aquello que hay que mejorar, pues nosotros siempre estamos abiertos a recibir propuestas para llevarlo a cabo. Pero creo que no se merece en nuestra comunidad el que digamos aquello que no refleja la auténtica realidad. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora consejera. A continuación, para el posicionamiento del grupo proponente, tiene la palabra la diputada, la señora Ayala Asensio, a la que le pido que me indique, con el fin de ordenar el debate, si va a hacer uso de un solo turno o de dos, tal y como tiene la posibilidad de hacer. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Podemos hacer dos turnos si así lo considera conveniente. Muchas gracias, señora consejera. Señorías, lo que Andalucía no se merece es negar unas evidencias que bueno, a la vista está. Les voy a mencionar una serie de casos, valga dicho antes por delante que no dudo de la capacidad del IAPH y del valor del IAPH en la generación del conocimiento. En ese tema no voy a entrar porque creo que estamos todos de acuerdo. Pero ahora bien, sí que se dan una serie de hechos que creo que hay que volver a recordar porque, por desgracia, algunos son de sobra conocidos en esta comisión. La zona arqueológica de Huelva, que ya lo mencionamos en 2016, cuando por una obra del AVE unos terrenos quitaron 5 metros de tierra, devastando, por cierto, la necrópolis de 5.000 años de antigüedad, resulta que es que en el año 2005 la empresa Dragado y Construcciones ya había hecho movimientos de tierra en esa zona. Es decir, estamos en un caso donde se repiten hechos de ataque al patrimonio arqueológico de Huelva. Por supuesto, entendemos que si hay una reincidencia de este tipo es porque no se pusieron en su momento las medidas adecuadas. En aquella comisión usted me dijo que qué culpa tenía la consejería si había entrado un ladrón a su casa a robar lo que era suyo, en este caso lo que es de todos. Pues bien, claro que hay responsabilidad cuando se produce un hecho de reincidencia en el que, por falta de poner medios, de seguir desprotegido, pues claro, vuelve a pasar y volverá a pasar otras tantas mientras que esto siga.
Usted hablaba, por cierto, de los proyectos generales de investigación en colaboración con las universidades. En ese sentido, quisiera preguntarle, como ya le hemos hecho en alguna ocasión, por qué en el caso de Huelva, cuando la Comisión aprobó que se hiciera un proyecto general de investigación, que es una figura que reconoce la ley, por estar 2 veces valorada negativamente por la Comisión Andaluza de Arqueología, se le da la vuelta a la tortilla y se hace un plan general de investigación que no es una figura recogida en la ley, por tanto, no tiene criterios objetivos para su seguimiento y control. Sigamos con los ejemplos que también hemos tratado en esta comisión. El caso de Ategua, en 2015, las labores agrícolas por el tema del olivar, destrozó la necrópolis y la villa romana, pero es que resulta que en 2008 ya se habían denunciado los continuos expolios al yacimiento, saldándose con 14 detenidos y con la dimisión del concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Castro del Río de su misma formación política. Es decir, volvemos a lo mismo, a una reincidencia que redunda en la vulnerabilidad. Una vez que se han producido unos ataques, no se han puesto las medidas oportunas y, por lo tanto, pues vuelven a sufrir daños nuestros yacimientos. En el caso de Ategua, por ejemplo, los expertos dicen que el perímetro a proteger es más amplio del que existe. Un caso flagrante, reciente, y Liturgi, en Cerro Maquid, Jaén. La Universidad de Jaén se ha personado en la Fiscalía, ahora mismo está en manos de la Justicia. La construcción de regadíos por el olivar ha hecho una zanja de 14 kilómetros, destruyendo el 15% de la antigua ciudad, afectando 32.000 hectáreas. Esto es un caso paradigmático en el que se disponía de toda la documentación, estaba muy estudiado el caso, hay grupos de investigación en la universidad volcados en esto, y, sin embargo, a pesar de disponerse de toda esta documentación, la Junta no había activado un protocolo de conservación para evitar no actuar después. Si es cierto que hay requerimiento a la justicia, pero es que siempre llegan tarde cuando ya se ha producido el hecho, y no sirve de nada la queja y el pataleo cuando ya está el yacimiento destruido. Lo que le estamos diciendo es que faltan medidas de prevención de ataques a yacimientos arqueológicos, y de ahí la situación en la que estamos. Ayer mismo se aprobó en este Parlamento la paralización de la cantera de la Quebrada en Jaén, que también estaba sufriendo un atentado contra el patrimonio medioambiental, a la vez que histórico, de nuevo, una vez que se han producido los hechos. El caso de El Chuche, en Almería, en 2017 también, Fomento, por las obras de una carretera, ha destrozado una tumba de tipo de los Millares de la Edad del Cobre. Pero es que resulta que en 1988 este mismo yacimiento había sido afectado por el desmonte para plantar naranjo. Y es que resulta que en el informe de declaración BIC en 1999 se mencionan daños por desmonte y por las obras del ferrocarril. El Chuche, como tantos otros yacimientos en Almería, están abandonados, absolutamente abandonados, no están bien señalizados. Ahora, de hecho, los mojones que había, que han sido en parte destruidos por estas obras de carretera, no estaban delimitando bien el yacimiento, y de ahí las consecuencias desastrosas. Todo ello, por supuesto, todas estas obras y actuaciones sin ningún tipo de licencia, como ya sabemos que han ocurrido. Es decir, la vulnerabilidad de nuestros yacimientos es de sobra conocida, puesto que en muchísimos casos son ya reincidentes. El caso de Roceipón, en Vera, también en la provincia de Almería, del 17 al 30 de marzo, un tractor rotura tierras para plantar lechuga. Después de la denuncia, que por cierto siempre viene de los vecinos que se van a la policía a denunciar los hechos, y una vez precintado el yacimiento, ese tractor siguió ahí haciendo excavaciones sin ningún tipo de control hasta que el 30 de marzo lo paralizó. Incluso el precinto que se había puesto fue arrancado para continuar con este destrozo. ¿Qué decir de Galera, en Granada, que de pasar a ser un referente, ahora mismo está peligrado por la financiación, o Itálica, que usted misma lo ha mencionado, y que en la pasada comisión usted negaba que tuviera problemas? Pues justamente ayer mismo colgaban un anuncio diciendo que hasta nuevo aviso, dicen, queda cerrada su visita, restringida solo al anfiteatro. A las faltas de personal y los problemas de Itálica lleva arrastrando mucho tiempo, y usted, en vez de intentar solucionarlo de una manera honesta, llegó aquí a esta comisión a negar la evidencia, con la casualidad de que justo ayer volvió a colgar un anuncio de cierre parcial hasta nuevo aviso. Ni siquiera anunció cuándo. Pero es que resulta que usted dice que estos son casos puntuales. Y la realidad, señora consejera, y esto no es un capricho ni una visión cegada por parte de intereses partidistas, sino es que la realidad es que el volumen de casos de destrucción de yacimientos arqueológicos en Andalucía es tal que hace que esto no sean casos puntuales, sea un problema que tiene Andalucía, un problema estructural y un problema muy serio. Por ejemplo, en la provincia de Almería, que sabe que como es mi tierra, me gusta tirar para allí. Recientemente se publicaba un estudio diciendo que el 80% de los yacimientos arqueológicos están en riesgo. Además, esto es un estudio hecho por un arqueólogo que reedita un estudio que hizo hace 20 años
Y el señor dice que no solo no se ha solucionado, sino que estamos todavía peor. Si el 80% de los yacimientos, de los 1.200 yacimientos arqueológicos que hay en Almería, no es un caso general, el 80% podemos hablar que son casos aislados. Me parece que es una visión sí que sesgada decir que estos son casos aislados, puesto que el 80% obviamente nos permite hablar de casos generales. Por no decir la ingente cantidad de quejas al defensor del pueblo que le llega precisamente sobre destrucciones de yacimientos arqueológicos. El caso de los restos iberos de Castelar, Osuna, etcétera, etcétera. Cerrando su intervención y dejar alguna cosilla para la segunda parte, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Voy a ir terminando. Luego lo completaré en la segunda parte de la intervención, simplemente diciendo que la evidencia dice que no son efectivamente casos aislados, que es un problema que tiene Andalucía ya de carácter estructural, precisamente generado por una gestión determinada por parte del Gobierno andaluz, no solo de su consejería de decirlo, sino que venimos arrastrando de muchos años. Y luego en la segunda parte podré completar más este asunto. Muchas gracias, señora Ayala Asensio. Señora consejera, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, yo ya sabía que su intervención iba a ser de estas características. Todo está mal, porque, claro, a ustedes nada le parece bien. Entonces, y además estoy convencida de que no la voy a convencer, porque usted, en fin, va a seguir diciendo lo mismo. O sea, que independientemente que le muestre pruebas y le demuestre que está equivocada. Usted ha empezado por hablar por temas concretos en el ámbito del patrimonio. Y es curioso, porque usted hace alusión, en primer lugar, a Huelva, a seminarios que mete por medio que iba a haber un proyecto general y se olvida de algo. Yo no sé si porque durante un tiempo no ha estado usted en la comisión y no conoce aquello que hemos aprobado y de lo que hemos debatido, o simplemente porque usted quiere reiterarlo pasando por encima de la comisión. Y es que el proyecto general que inicialmente se presentó, pues la Comisión de Patrimonio andaluza dijo que era mejor reconvenirlo y reconvertirlo en un plan general. Y yo directamente hablé con todos los portavoces de los grupos parlamentarios para ver si tenían algún inconveniente de que tal reconversión se hiciera. Cuando los portavoces dijeron que no, pues se dio luz verde al proyecto del Plan General de Investigación en Huelva. Plan que se está llevando a cabo y que tendremos, cuando se concluya y se termine, lógicamente, todas las conclusiones que al respecto se extraigan del mismo. Por lo tanto, no vuelve a traer aquí a colación una cosa que está solucionada, y además solucionada y en marcha y decidida en el marco de la propia Comisión por parte de los portavoces después de la consulta. Deja caer lo de Ategua. Yo creo que usted le falta una parte de información o quiere ignorarla porque si no, no tiene razones ni motivos para su intervención. Esto, una de las dos cosas debe ocurrir. En Ategua hay precisamente un acuerdo firmado con la Universidad de Córdoba. Hay un trabajo que se está haciendo por parte de los amigos de la Asociación de Amigos de Ategua, que en todo momento ha estado siendo protagonista del proceso que hemos emprendido. Y cuando ha habido un daño que ha causado un tercero, pues ha habido una denuncia a la Fiscalía y hay un procedimiento judicial en marcha. Entonces, cuente usted todo, porque, claro, yo le he dicho, en aquellos bienes que no son nuestros y en aquellos que son nuestros también, lógicamente, tenemos que tutelar. Y cuando se observa que se comete que se causa algún daño al patrimonio, se actúa. Nosotros no podemos conocer en un momento determinado que va a llegar el Ministerio de Fomento y el camión de tierra lo va a echar encima de un yacimiento. Es que en cada lugar no puede haber un policía para vigilar al ciudadano o a la ciudadana para ver qué va a hacer en su vida. Pues esto es exactamente igual. ¿Hemos actuado? Sí. Usted hablaba de Jaén, pues de Cerro Mar. Bueno, pues ha habido actuaciones de la Delegación Territorial, ha habido investigación policial, ha habido investigación arqueológica para valorar los daños. El 12 de abril se remitió a la Fiscalía y se está redactando la documentación del expediente BIC. Entonces, ¿se actúa? Claro que se actúa. ¿Sabemos que es que lo van a hacer? Pues mire usted, no sabemos. Pero es que usted tampoco lo sabe. ¿Sabe usted si estamos aquí ahora mismo que estamos hablando de este tema, si hay alguien que está actuando
indebidamente en un yacimiento, en una zona arqueológica? ¿A que no lo sabemos nadie de los que estamos aquí? Pues esto pasa exactamente igual. Nadie puede prever que se va a hacer o actuar de una determinada manera en determinados momentos y en determinados lugares específicos. Y en esa medida, pues si se produce, actuamos. Es que usted decía, yacimiento del Suche. Por cierto, que todos los que ha referido prácticamente, salvo Ategua, no son de la consejería. O sea, no son de la consejería. En ese sentido, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues le hemos comunicado al Ministerio de Fomento el inicio de un proceso de recuperación de BIC ilegalmente alterado. El Ministerio tiene que presentar ahora un proyecto de excavación arqueológica de urgencia para confirmar que no se sabe si al hacer el vuelco del camión de la tierra, pues ha dañado o solo enterrado bajo las tierras de la obra de la carretera pues la parte arqueológica. Entonces, esto es lo que hemos hecho. Se denunció a la Policía Autonómica por obras en zona arqueológica. La inspección de la Dirección Territorial concluyó que no se puede saber si el aporte de tierra provocado por la obra de la carretera ha dañado la estructura arqueológica o solo la ha sepultado. Se comunican los hechos a la Fiscalía. A petición de la Delegación Territorial, el Ministerio de Fomento responde que se hizo acopio de tierra, pero no excavación. Y además hemos iniciado, como le digo, la recuperación del BIC. Es decir, hemos actuado. El yacimiento del Rozaipón, que también lo ha mencionado. La Delegación Territorial constató que el desbroce realizado no afectó, y subrayo esto para que se digan las cosas con precisión, no afectó a la parcela del yacimiento del BIC, pero al aparecer restos arqueológicos en la parcela colindante, se ha prohibido el movimiento de tierra y se va a proceder a ampliar la delimitación de la parcela del BIC para proteger más espacio. Es decir, estamos actuando sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Todos tienen las oportunas actuaciones, todos tienen las intervenciones correspondientes. Se pone y mete por medio el tema de Itálica, que yo dije que no había problema. Mire usted, los problemas se suceden cuando hay bajas laborales que impiden que con garantía plena se pueda ver una parte del monumento. Nosotros no sabemos tampoco si un trabajador o unos trabajadores van a ponerse enfermos en un momento determinado. Entonces, ¿ocasiona problemas? Sí. Tenemos que actuar de inmediato. ¿Y sabe lo que ocurre? Que por más que corran, muchas veces hay varios días de baja que cuando va a suplir la baja se incorpora el trabajador. Es decir, que el trámite mínimo de una baja pues requiere algunos días. Entonces, cuando esto ocurre así, ¿qué queremos nosotros? Pues que en perfectas garantías de seguridad y de sostenibilidad el monumento se visite. Y entonces hemos tomado las medidas que creíamos que debíamos tomar para que los visitantes no corran ningún riesgo. Ningún riesgo. Y en ese sentido, pues claro que estamos en ello solucionándolo, pero no solo las bajas, sino más plantilla para Itálica. Y estamos trabajando en ello. No dejamos de hacerlo. Entonces, a mí me gustaría que no se quisiera salpicar en torno. Luego, yo soy tremendamente respetuosa con aquello que hacen los técnicos y quien haya podido hacer el informe. Usted habla de este informe del periódico de Almería, donde aparece además esta foto de Villarico, que esto ya no es así, ya es así, porque está todo esto, que es del 2003, está todo cubierto. Está todo tapado y, por tanto, está preservado esta parte del yacimiento. Nosotros vamos a actuar en la otra parte, en la parte nuestra, que es esta. Aquí es donde nosotros vamos a actuar, que es donde están las tumbas. La parte esa, que tampoco es toda de la Junta de Andalucía, pero hay una parte que nos corresponde a nosotros y es donde yo le he comunicado que vamos a actuar. Le puedo decir, tenemos la mejor actitud, la mejor disposición. Estamos trabajando, estamos actuando en el patrimonio, estamos actuando en los yacimientos, en las zonas arqueológicas, en las zonas BIC. Se ajusta a la hora de hacer sus apreciaciones y, sobre todo,
tenga en cuenta aquello que ya en esta comisión se ha debatido y en lo que estábamos todos de acuerdo. No abra permanentemente el libro de los acuerdos para situarlo en el desacuerdo. Vamos a buscar al menos un espacio, como es el patrimonio de Andalucía, que es mucho, ingente, patrimonio cualitativa y cuantitativamente muy importante, y además a todo lo que aquí ha referido, como digo, menos a Tegua y el Seminario de Huelva, pues no son bienes de la Junta de Andalucía, corresponden a particulares o a otras administraciones, y por eso ejercemos la tutela. Me gustaría que fuese un poco justa y objetiva a la hora de evaluar las realidades que se producen, que, por cierto, desgraciadamente, se seguirán produciendo. Y no podemos poner un policía detrás de cada persona. Supongo que no querrá esa sociedad usted, porque nosotros no la queremos al menos. Entonces, cuando se producen situaciones indebidas, pues actuaremos ¿con qué? Con la ley en la mano. Otra cosa no podemos hacer. Esto es así. Y reconociéndole lo que le dije al principio, hay mucho por hacer y mucho que mejorar. Y nosotros estamos dispuestos y además estamos trabajando en ello. Muchas gracias, señora consejera. Para el segundo turno de palabra tiene la palabra de nuevo la diputada, la señora Ayala Asensio. Muchas gracias, señor presidente. Señora consejera, era de prever que usted me hiciera estas acusaciones de no ser justa ni objetiva. Y entonces, para no entrar más en detalle y entrar ahí en un bucle que no nos lleva a ningún lado, solo quería decirle que si no se fía de mí, consulte con cualquier experto del sector que le dirá exactamente, le trasladará lo mismo que estoy trasladando yo hoy aquí. Por supuesto que no le estoy pidiendo que sean adivinos ni que pongan un policía detrás de cada persona. Simplemente le estoy pidiendo algo muy fácil, que es tan fácil como cumplir la ley de Patrimonio Histórico de Andalucía, a la que nos dotamos los andaluces, a la que hay que felicitar al Gobierno, porque es una ley que es referente en Europa y todo el mundo así lo reconoce. Sobre el papel, es un papel referente en Europa. ¿Qué pasa? Que es un papel mojado. El problema, señora consejera, y sí me reafirmo, además con conocimiento de causa, de que no son hechos puntuales, es un problema general que tiene Andalucía, la destrucción y la vulnerabilidad de los yacimientos arqueológicos, es que la ley no se aplica, no se activan las medidas de control que están contempladas, que es que ya tenemos las herramientas, está todo perfectamente recogido. El problema es que no se aplica, suelen alegar la falta de medios. En este contexto quisiera entonces que preguntara las prioridades a su Gobierno, por qué se ha desmantelado la Consejería de Cultura, por qué los servicios centrales se han vaciado de personal, por qué no hay medios ni siquiera para redactar informes para poder terminar en declaraciones BIC, con los consecuentes retrasos en los trámites, con la consecuencia también de que no se incoa lo suficiente. Precisamente el problema no es que haya una falta de medios, hay una falta de prioridades. Señora consejera, y ahí le respondo a la primera parte de su intervención, efectivamente lo que realmente falta en esta materia es un plan estratégico para la cultura de Andalucía, que pudiera poner prioridades, que pudiera organizar el trabajo precisamente en una época en la que no hay medios. Podríamos estar elaborando y perfilando planes estratégicos que nos permitieran, cuando hubiera recursos, poder inmediatamente aplicarlos para no estar siempre escudándonos en la falta de medios. Señora consejera, decirle que es que no hay coordinación entre las administraciones, ni siquiera la entre las delegaciones provinciales y la Dirección General en Sevilla. Andalucía funciona en materia arqueológica como un auténtico reino de taifas, en la que cada provincia, es más, cada jefe y cada arqueólogo actúa según su criterio. No hay un criterio unificado. Y usted mencionaba el catálogo general de patrimonio. No hay un criterio unificado de qué está protegido, ni siquiera en esas alturas estamos. No hay un inventario unificado. Por ejemplo, lo que se recoge en el artículo 13 de la ley, el inventario de bienes reconocidos, está perfectamente estipulado en la ley, pero luego esa ley cada cual la interpreta a su modo. Y ahí no puedo extenderme mucho, pero en resumen, se dice que todo lo que esté recogido en los catálogos urbanísticos municipales está sujeto a protección. Esto genera situaciones que hay arqueólogos que, cuando no están recogidos por la Junta, consideran que no tienen que protegerlo, cuando la ley dice, no, es que si está en un catálogo urbanístico municipal ya está sujeto a protección. Esto en la práctica, señora consejera, y no puedo ponerle ejemplos, pero hay muchos ejemplos que causan esta desprotección y vulnerabilidad. ¿Qué pasa de los yacimientos? ¿Qué pasa con el reglamento de actividades arqueológicas? Por ejemplo, seguimos, ya casi concluyo, seguimos con el reglamento de 2003, cuando la ley de 2007 decía que había que hacer un nuevo reglamento. 10 años después de la ley seguimos sin reglamento de actividades arqueológicas, porque el que propusieron, además en 2011, era tan inviable que el propio sector lo echó para atrás. A día de hoy todavía no lo tenemos.
En conclusión, y ya con esto termino, señorías, el problema que tiene Andalucía en cuanto a la vulnerabilidad, a la destrucción, al deterioro creciente de los yacimientos arqueológicos viene causado por la disfunción administrativa que sufrimos los andaluces y las andaluzas en materia arqueológica. Y podríamos estar haciendo una comparecencia de horas y horas para apoyar esta argumentación y no se movería un ápice de las bases, puesto que no estoy trayendo aquí juicios partidistas ni infundados, sino que estoy recogiendo el sentir de toda la comunidad de arqueólogos de Andalucía, sobre todo los expertos, pero también ciudadanos, también vecinos. Usted hablaba de Amigos de Ategua. Hablemos con Amigos de Ategua a ver qué opinan sobre la gestión de la Junta. Hay muchísimos casos que están reforzando lo que hoy les traigo aquí, no por intereses partidistas, sino por una preocupación por mi tierra y nuestro pasado y los valores del origen de la civilización de las que todos y todas venimos. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Ayala Asensio. Señora consejera. Muchas gracias. Señoría, usted ha venido aquí a colocar 3 titulares y le da exactamente igual todo. Además, es capaz de afirmar unas cosas respecto de las cuales tiene un desconocimiento supino. Y ahora se lo voy a demostrar. En primer lugar, la ley no es papel mojado. La ley se aplica. ¿Y sabe cuál es el problema? Que usted trae las cosas preparadas y escritas para dar su titular y no quiere escuchar. Porque usted ha puesto aquí, no me ha gustado así, usted ha puesto aquí varios ejemplos. Y de todo ello yo le he dado respuesta con la actuación de la ley en la mano. De todo. Usted me ha dicho el chuche y le he dicho denuncia Policía Autonómica en obra zona arqueológica. Usted me ha dicho zona arqueológica de Huelva y le he dado la respuesta, por cierto, que está en los juzgados 2 y 3 de Huelva para sustanciarse también. Usted hablaba del Cerro Márquez de Jaén y le he dicho aquí hay investigación policial. ¿Cómo que la ley no se aplica? Claro que la ley se aplica. Precisamente por eso están todos estos procedimientos abiertos, porque se ejerce de manera efectiva la tutela por parte de la Junta de Andalucía. Y cuando hay cualquier circunstancia, actuamos. Es que usted me dice, antes, y yo le acabo de manifestar, es que yo no puedo adivinar que el Ministerio de Fomento, en una obra de una carretera, va a verter toda la tierra de un camión en una parcela donde hay un yacimiento. Entonces, ¿cómo puedo actuar antes con el Ministerio de Fomento? Porque cuando se dan las autorizaciones, ellos estaban en la carretera trabajando. ¿Usted cree razonable que hagan eso? ¿A que no? Pues tendremos que actuar cuando lo hacen. Ejercemos la tutela, le guste o no le guste. La ley se aplica y la aplica la Junta de Andalucía para sí misma en aquello que depende de nosotros y para quienes son privados u otras administraciones los responsables directamente en el patrimonio del que hablamos. Entonces, estamos hablando, usted no ha querido entrar en una cosa. Pues claro, se cree que los demás no nos damos cuenta. No, cuando yo le he dicho, mire usted, solo hay tantos yacimientos de zona arqueológica de la Junta de Andalucía y están en este estado. Primero, los nuestros están bien y hay algunos en los que hay que actuar. Y yo le he dicho, hay que hacer más cosas y vamos a actuar en 2 de ellos y seguiremos mejorando algunos otros. Pero tenemos, de los 48 de la Junta de Andalucía, tenemos las zonas arqueológicas, tenemos los yacimientos en buenas condiciones y en carga, de tal manera que hay un número de visitantes muy importante en una buena parte de ellos. En segundo lugar, prioridades. Claro que tenemos prioridades. Claro que tenemos prioridades en el ámbito del patrimonio. ¿O es que usted se cree que las prioridades son las que ustedes tienen que fijar y las que ustedes quieren fijar? No, claro que hay en el ámbito del patrimonio prioridades de la Consejería. Y una de ellas, precisamente, es el preservar, conservar, investigar y difundir el patrimonio, que es una obligación nuestra. Y nosotros conservamos nuestro patrimonio, lo difundimos, educamos en torno al patrimonio. Y yo no le estoy diciendo esto como lo hacemos todo bien y la verdad es absoluta. Le estoy diciendo, todo no nos sale lo bien que deseáramos, hay cosas que tenemos que mejorar y vamos a mejorarlas y actuamos. Eso es lo que le estoy diciendo. Y fíjese, mientras yo le estoy diciendo que hay cosas que mejorar y que lo reconocemos, usted me dice que es que todo está mal. Porque esta es la filosofía que ustedes permanentemente plantean a la hora de intervenir. Es que usted no busca ni siquiera un punto de encuentro, un espacio donde podamos hablar, un espacio donde podamos ponernos de acuerdo. Usted solo busca
la descalificación total y absoluta cada vez que hace una intervención. Y cuando además le demostramos que no es así, que hemos actuado, pues usted dice, la ley es papel mojado. Si es que la ley se está aplicando, señoría, la ley se está aplicando. Y hay prioridades, y lo demostramos. Le hemos dado, yo le he dicho, hay 3 bloques, 2 bloques y en el segundo 2. 3 bloques. Una parte de nuestra zona arqueológica de yacimiento en pleno rendimiento desde el punto de vista de la investigación, de la difusión, del disfrute de la ciudadanía de ello. Hay otra parte que le he dicho, están en gran parte cubiertos para preservar ese patrimonio. Y otros que tenemos que actuar, le he dicho, y vamos a actuar. Pues tampoco. Eso para usted no son prioridades. Para usted es que las prioridades no existen. Y ya el colmo de los colmos, y termino con esto, es que usted tiene la soltura en su intervención de decir que es que no hay coordinación, porque lo dice usted y se queda tan pancha. Mire usted, la Dirección General de Patrimonio coordina todos los días, la Dirección General de Patrimonio con los delegados territoriales. Y la Consejería tenemos de manera permanente encuentros de los delegados territoriales donde se establecen las prioridades en patrimonio y en las otras políticas que dependen de la Consejería de Cultura. A ver si se cree usted que es que no coordinamos y que no, las estrategias no son comunes. Lo único que le voy a agradecer de su intervención en el día de hoy, que menos mal que no ha hecho culpable a Susana Díaz de las circunstancias del patrimonio de la zona arqueológica y de los yacimientos. Lo único que le ha faltado, decir que la presidenta tiene la culpa. Seguramente porque no ha tenido tiempo y por eso no lo ha dicho. Pero yo se lo agradezco porque sería muy injusta, porque nada tiene que ver la presidenta en ello, sino lo que tiene que ver es que usted viene predestinada con un discurso que tiene que decir que todo está mal, que nada hay bien. Y sobre el discurso de la destrucción masiva de todo, pues se queda usted, y se queda usted sola, porque por más que yo quiera que nos encontremos, usted lo hace imposible e inviable con su actitud y con sus manifestaciones que no responden a la verdad ni a la realidad. Aunque se lo hayamos demostrado, usted las ha mantenido.